el haber aprendido a gestionar una agencia de marketing me ha ayudado mucho a trasladar muchos de esos procesos adaptados a la parte agrícola, para profesionalizarla. Porque si algo bueno tiene nuestro sector es que realmente está muy profesionalizado en relación a otros. Entonces, en el campo pasa lo contrario. Hay de todo, ¿no? Pero en general es muy anárquico. No hay orden, no hay control, o hay poco. A mí me ha cambiado muchísimo la manera de afrontar el negocio agrícola, el conocer cómo gestionar un equipo creativo, una agencia de marketing y todo lo que implica. Para mí el error número uno es no conocer realmente la idiosincrasia del sector agrícola. Bienvenidos al Campamento Base, un espacio para conocer a las personas que hay detrás de las empresas industriales, cómo trabajan, cómo deciden, cómo venden y cómo viven su día a día. Soy Héctor Ciscar, CEO de Kumbu, y mi objetivo aquí es muy simple: desmontar mitos y entender qué hay detrás del éxito en sectores complicados. En este capítulo me acompaña Mario, CEO de Agromarketing. Hoy quiero profundizar en un gran reto: cómo hacer marketing tradicional para un sector agro. Pero Mario no es un publicista de despacho, él mismo gestiona más de 70 hectáreas de terreno, sabe lo que cuesta ganar €1 en el campo. Vamos a ver cómo alguien que tiene las botas sucias de barro es capaz de vender tecnología, apps, a uno de los sectores más tradicionales que existen. Empezamos. Bueno, Mario, un placer. Bienvenido al Campamento Base. Muchas gracias. Antes de ponernos a hablar de webs, aplicaciones, ferias y todo lo que hacéis, me gustaría conocerte un poquito más a ti, porque ya sabemos que no eres un empresario al uso, empiezas desde el campo, nunca mejor dicho, ya que tienes más de 70 hectáreas, pero antes de meternos en el barro, me gustaría conocerte más. ¿Quién eres? ¿Quién es Mario fuera de la empresa? Pues Mario es una persona muy inquieta, por eso he llegado al mundo del marketing, básicamente, que desde bastante pequeño tenía claro que le gustaba el campo y quería dedicarse a él, que empezó a estudiar la carrera de Ingeniería Agronómica, que se ha dedicado a ello durante mucho tiempo y en cierta manera lo sigue haciendo, pero que debido a esa inquietud bebía de muchas fuentes para cubrir sus necesidades en base a otro tipo de aprendizaje que quería adquirir, como es el deporte, como era el emprendimiento y tal, y que se dio cuenta que el marketing y la comunicación le llamaban mucho la atención. Todo esto cuando el marketing, y más en agricultura, era una era y no había nada. Entonces, pues nada, empecé a interesarme por darme a conocer, por compartir mi conocimiento, escribiendo en blogs, a través de una página de Facebook. Una cosa llevó a la otra, la propia necesidad del mercado de la agricultura en tener que comunicar y no saber cómo hacerlo, hizo que empezaran a pedirme: oye, ¿por qué no escribes un artículo? Oye, ¿por qué no llevas las redes sociales? Cuando yo estaba plenamente dedicado a la gestión de fincas, asesoramiento técnico, proyectos, mi propia agricultura, y poquito a poco vi la oportunidad, vi que me gustaba, vi que podía aportar algo diferente y combinar esos dos mundos que tanto me gustaban, y hasta el día de hoy, en el que combino todavía la actividad como agricultor. Evidentemente la parte de asesoría técnica y tal, pues la tuve que dejar porque ya era bastante incompatible por tiempo con la agencia, y a través de Agromarketing pues tratando de aportar algo diferente al sector, y sobre todo de impulsar y elevar la conciencia de las empresas y profesionales en torno a lo que es el marketing, la comunicación y cómo esto les puede ayudar a conseguir sus objetivos, que es lo importante. Pues Mario, te está diciendo todo el rato de la parte del campo y que la vida es muy saludable, pero me ha comentado tu socio que la vida saludable es de ahora, que de pequeño no era tan saludable, que el deporte tampoco era tanto como ahora. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, pues básicamente al haberme criado en gran parte en una zona rural, en mi pueblo, donde pasaba todos los fines de semana, pues la vida era un poco más salvaje, como siempre digo. Estábamos siempre en la calle, siempre haciendo trastadas, y mi foco no estaba ni en estudiar, ni en emprender, ni en ser una persona seria. La realidad es que eso al final ha formado la base de la persona que soy hoy, y no me arrepiento de nada. Entonces, lógicamente, en ese aspecto, la salud no formaba parte de la ecuación. Sí que es cierto que el deporte siempre ha estado ahí porque yo jugaba baloncesto y era mi gran pasión, pero una cosa es que jugara baloncesto y otra es que estuviera en forma. Entonces, y con la bici también me has dicho. Efectivamente, lo que es la vida en el pueblo, ¿no? La bici, los amigos, el deporte, pero las trastadas y el comer mal y el probar determinadas cosas que no corresponden a tu edad, pues también forman parte del plan. Pero, como digo, al final eso forja el carácter que a día de hoy pues me ha permitido también evolucionar como persona, y pues oye, también aporta. El campo, como la no tiene festivos. ¿Eres una persona que desconecta y cuando desconecta de todo, o desconectas en el campo? ¿Cómo es tu forma de desconectar?
Pues es una buena pregunta. Ambas cosas, porque creo que no desconectar del campo también te impide que te des cuenta de determinadas cosas y sobre todo te puede acabar quemando. El tema está que por suerte cada vez la gestión que hacemos de la agricultura te permite tener más control sin necesidad de estar ahí, pero aún así es complejo. Al final trabajamos con seres vivos y no paran 24/7. Y un día que tú no piensas en el campo puede estar pasando cosas que afecten a tu negocio. Entonces, para mí, vinculando las dos actividades como CEO de la agencia de marketing y como agricultor, es súper necesario seguir vinculado a los dos mundos. Lo primero es una cuestión de salud mental, porque el día que estoy muy saturado, muy estresado o llevo una semana de mucha reunión, estar encerrado entre cuatro paredes no me viene nada bien. Entonces, ese día o el día que elijo de la semana para poder ir al campo me viene súper bien. De hecho, muchas veces me voy a trabajar al campo. Oxigenas, ¿no? Efectivamente. Entonces, en ese aspecto, para mí es una vía de escape como para poder desconectar de la vida agencia, pero es cierto que para mí también es muy necesario, y antes no me pasaba, desconectar de la propia agricultura, porque eso te genera una sensación de ansiedad constante. El no saber qué está pasando y que tu negocio está funcionando, pueden pasar cosas climatológicas, los conejos, el no sé qué, el tal. Sin Alguna estar tú enfermedad ahí, que aparece. alguna enfermedad, si tú no eres capaz de desconectar, te pasa factura a largo plazo. Entonces, para mí también es importante saber desconectar de esa parte. ¿Y los fines de semana qué haces? ¿Vas al campo o te vas con los amigos? Las dos cosas. Las dos cosas. Normalmente me gusta, hay determinadas labores que yo sigo haciendo, no tendría por qué hacerlas, pero me gusta. Porque el trabajo, yo creo que el trabajo físico, a los que nos pasamos también mucho tiempo en la oficina, nos viene bien. Y a mí me conecta muchísimo. Entonces, para mí, ir a trabajar un sábado al campo no significa algo que me cueste o sufrir. Al contrario, me viene bien. Entonces, para mí, en ese momento de soledad también, trabajando, haciendo cosas y tal, complementa un poco el resto de ocio para mí. Una Y sesión me es de necesario. CrossFit gratuita. Efectivamente, aparte de eso. Pues como decías, tú vienes de una parte muy física, muy tangible, vamos a decir, que al final, como tú bien has dicho, si tienes que hacer un trabajo en el campo, tú lo haces y se ve en ese mismo momento muchas de esas. Y ahora pasas a gestionar un equipo creativo. ¿Cómo es de difícil o qué diferencias ves entre gestionar un equipo donde el trabajo es 100% físico a un equipo donde el trabajo es 100% creativo y no se ve? Bien, yo creo que ahí la base de todo es tener una buena metodología. Es decir, tener una organización que te permita, independientemente de un trabajo sea creativo, tener un paso a paso que te sirva como guía para saber si vas por el buen camino o no. Y luego, que esa metodología acabe en la capacidad de poder tangibilizar a través de KPIs si ese trabajo más creativo o ese proceso realmente está consiguiendo lo que el cliente quiere. Entonces, para mí, de hecho, el haber aprendido a gestionar una agencia de marketing me ha ayudado mucho a trasladar muchos de esos procesos adaptados a la parte agrícola, para profesionalizarla. Porque si algo bueno tiene nuestro sector es que realmente está muy profesionalizado en relación a otros. Entonces, en el campo pasa lo contrario. Hay de todo, ¿no? Pero en general es muy anárquico. No hay orden, no hay control o hay poco. Entonces, a mí me ha cambiado muchísimo la manera de afrontar el negocio agrícola, el conocer cómo gestionar un equipo creativo, una agencia de marketing y todo lo que implica. Con lo cual, Digamos que se nutren entre sí. La Totalmente. cultura del esfuerzo aplicada a la agencia y los procesos aplicados a... Efectivamente. Aunque la cultura del esfuerzo escasea ya tanto en una parte como en la otra, en muchos casos, pero intentamos que al menos la gente se mantenga lo suficientemente motivada como para querer estar aquí con nosotros y sobre todo que haga bien su trabajo, que es de lo que se trata. Cuando hablamos de la parte sector agro, de toda la parte tradicional, siempre la gente tiene en mente de que todos los tratos, conversaciones y demás es en el bar, en la cooperativa, en el mismo campo. Y ahora mismo, si tú quieres venderle a alguno de ellos, los trabajadores en agencias de ahora hablan con muchos tecnicismos. ¿Tú cuál crees que es el error número uno, aparte de hablar con muchos tecnicismos, para poderle vender a una empresa agro, una agencia de marketing como tú? El principal error es no comprender al cliente, no entender su ciclo de venta
y no entender por qué un cliente compra determinados productos o servicios. Cuando tú comprendes eso, con todo el abanico de herramientas que a nivel digital podemos utilizar, sabes qué es lo que el cliente necesita. Entonces, para mí el error número 1 es no conocer realmente la idiosincrasia del sector agrícola. Y en función del tipo de empresa, a quién le vende y cómo le vende, desarrollar las estrategias que sean más efectivas. Porque podemos hacer 1000 cosas, el cliente las va a empezar a pagar, pero cuando pasen 6 meses va a decir, oye, esta inversión que estoy haciendo, ¿para qué me está sirviendo? Y que también hay que conocer, pues si está cosechando un tipo de producto u otro que tiene temporadas y conocer también, que eso, ¿quién mejor que tú que está en el campo metido? De hecho, nuestra obsesión es precisamente esa. Y nuestra principal propuesta de valor es, sí, yo conozco todo el abanico de herramientas que tenemos en marketing, eso lo puede hacer cualquiera, pero lo que realmente conozco es cómo funciona el sector internamente. Es un sector bastante particular y si no lo conoces, es muy difícil identificar qué es lo que realmente puede necesitar una empresa a nivel de marketing, sobre todo para tocar las dos palancas que yo considero fundamentales y que no hay que olvidar ni una ni la otra. Y yo creo que muchas veces una agencia de marketing se centra en lo fácil, que es, oye, yo trabajo la parte de marca, mis redes sociales, mis publicaciones y todo lo que tú quieras, que para empresas de un determinado tamaño puede estar bien y siempre van a tener un presupuesto para eso, pero luego también hay otras empresas, aunque en realidad lo deberían buscar todas, que es utilizar el marketing como palanca para potenciar sus ventas. Esas dos canales no se pueden olvidar, ni uno ni el otro. Y en muchos casos darle peso realmente al que mueve la aguja, que son las ventas. Correcto. Entonces mi obsesión desde hace ya un par de años es, oye, centrémonos en esta, que es la que nos da de comer. Y luego la otra, sí, quien la necesite se la daremos. Pero... ¿Y para ti cuál sería vuestro cliente ideal? ¿Qué empresa es la que dices, con esta podemos trabajar muy bien y hacer mucho efecto? Pues mira, ahí la realidad es que el año pasado hicimos un buen trabajo de clasificación de esa tipología de clientes. Lo normal, o con las empresas que más a gusto trabajamos, son empresas de mediano, gran tamaño, ¿vale? Y sobre todo que se dedican a servicios o productos que realmente tienen demanda en el mercado. Porque también hemos trabajado y trabajamos con alguna empresa emergente que todavía nos ha hecho el hueco, para la que todavía no hay mucha conciencia de que su producto soluciona un problema y cuesta mucho justificar ahí tu trabajo. Correcto. Entonces, cuando tú trabajas con una marca que se vende sola, entre comillas, y encima tiene presupuesto, es una gozada. Tiene sus problemas también a veces, pero es una gozada. Entonces, empresas consolidadas, que su producto tenga demanda, que tengan también conciencia de la importancia que tiene el marketing y sobre todo que tengan un mínimo de presupuesto para poder hacer cosas. Y cuando llega a ese tipo de empresas, ¿qué es lo primero que hacéis? ¿Cómo es vuestro proceso desde la parte del onboarding y qué líneas o qué áreas tocáis? Lo primero de todo es comprender en qué punto están y fijar unas expectativas lógicas para ellos. Porque muchos vienen sin conocer qué puede hacer una agencia de marketing por ellos y pueden venir con la idea de yo a estos les pago X al mes y mi empresa se va a revolucionar. Y saco X por 10. Efectivamente. Entonces yo creo que la primera parte es conocer en qué punto se encuentran, qué histórico tienen en cuanto a acciones de marketing y comunicación, cuáles son sus objetivos en el medio y largo plazo, a nivel de compañía, qué canales están utilizando, a quién le venden, cómo es su estrategia comercial o su canal comercial, un poco tener una visión general de la empresa. De hecho, ya en la mayoría de ocasiones, antes de ponernos a trabajar con una empresa, porque la mayoría no lo tienen hecho, se les hace una consultoría estratégica de marca en la cual recabamos toda la información de la empresa, la ordenamos y en base a eso marcamos un plan de acción. Y ese plan de acción tiene asociado un presupuesto. Ya no hacemos, oye, llévame las redes sociales. Bueno, son fees de 3 publicaciones, no, es una eso viene después. Completa. Eso viene después, efectivamente. Entonces, digamos que cuando empezamos a trabajar con una empresa, ya tenemos identificado en qué punto está y qué es lo que realmente necesita y en qué orden. Claro. Porque cosas puedes hacer muchas, pero seguramente no todas de golpe. O no tiene sentido abordarlas todas de golpe. Pasas de ser un proveedor a ser un partner. Totalmente. De hecho, otra parte de nuestra propuesta de valor es que nos involucramos muchísimo con el cliente. Somos como el departamento de marketing, que o bien no puede tener internamente porque no puede pagarlo, o si bien lo tiene, puede que no sepa de marketing o no sepa de agricultura, con lo cual siempre encontramos ahí el match. El encaje. Eso es. ¿Y tú crees que
estas empresas a las que vendéis los servicios, no la vuestra, sino vuestro cliente, los servicios y productos que ofrecen, son buscados por las otras empresas agro en Google, en redes sociales, o directamente siguen con el vecino, le dice, oye, ¿qué usas tú o qué me recomiendas? ¿Crees que la parte digital está integrada ya? En negocio B2B sí, o bastante, aunque evidentemente, aunque el sector agrícola es muy grande, en el fondo suena un poco contraintuitivo, no es grande y es muy pequeño, porque casi todos al final nos acabamos conociendo o vinculando de una manera o de otra. Entonces la reputación de una empresa y sus productos sigue teniendo mucho peso en las conversaciones en ferias, en eventos, en bares, etc. Ahí donde se pregunta qué fertilizante usas. Efectivamente. Es cierto que en el negocio B2B cada vez más los perfiles que toman decisiones tienen un nivel de digitalización más alto. Ahora en el negocio B2C cambia la película, porque el decisor normalmente es una persona, por desgracia en nuestro sector, de avanzada edad y que confía mucho más en su amigo, el de la cooperativa, como tú decías, que en el asesor externo que a lo mejor viene a venderle algo o mismamente en internet. Pero la frase de siempre se ha hecho así. Efectivamente. Pero es cierto que poco a poco la tendencia va cambiando. Tendemos a profesionalizarnos como empresas, tendemos a tener más volumen, los perfiles que van entrando a la agricultura son más jóvenes, entonces ahí ya los canales digitales tienen importancia, al menos para sondear. Y los agricultores también, la realidad es que, por ejemplo, YouTube, plataformas como esa, es que les pirria estar ahí viendo vídeos de tractores y de maquinaria y tal, con lo cual no puedes obviar que aunque esa gente luego la decisión que tome no la tome directamente online, pero está viendo ahí. Están bicheando y están preguntando a la cooperativa, oye, ¿tú has visto este? Eso es. Y has nombrado antes la parte de eventos, ferias y demás. Sí. Me gustaría hablar un poquito más sobre esto. Vosotros, en la parte de ferias y eventos que decimos, ya sé que algunos organizáis vosotros, que ahora me comentarás un poquito, a vuestros clientes, los que tienen un stand allí, ¿cómo les ayudáis? Cuéntame ambas partes que trabajéis vosotros. Como te decía antes, al final nosotros tratamos de integrarnos prácticamente en su día a día como un departamento de marketing interno. Entonces, dentro de eso, al final las ferias y los eventos forman parte de la estrategia general de marketing. Si bien la parte digital es la que controlamos nosotros, evidentemente vincular los dos mundos, digital y físico, es importante para que el cliente al final consiga sus objetivos. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros en ese aspecto? El normal y digamos el básico es, oye, vamos a impulsar ese evento físico en los canales digitales. Previo al evento, vamos a estar aquí a machacar, invitar a clientes a través de WhatsApp Business, a través de la newsletter, a través de no sé qué, que la gente vea que yo voy a estar en ese evento. Durante el evento, la cobertura que haya que hacer del evento, ¿vale? En redes sociales, etcétera, etcétera. Post-evento, dependiendo un poco del objetivo que se haya marcado en el evento, notas de prensa, publicaciones, resumen, vídeos, etc. Todo eso va integrado en la estrategia digital, porque el evento es un punto dentro de un cuatrimestre que es importante. Esa es la primera parte y la fundamental. Y luego la segunda, que es en la que también intentamos hacer énfasis, es en ayudarles a profesionalizar los eventos y a sacarles partido real. Y para eso tenemos una pequeña metodología en la que no se va a un evento, o no se trata de ir a un evento por ir, sino definir previamente qué tenemos que hacer en el evento para, uno, seleccionar el evento adecuado, que esté tu perfil de cliente o que esté el proveedor que te interesa. Eso es lo primero, antes de gastarte el dinero. Lo segundo, planificar muy bien qué vas a hacer tú durante los días del evento para que esa persona venga. Durante el evento, qué secuencia voy a hacer en el día a día para esas reuniones, ese briefing final del día, cómo voy a captar los leads, todo ese tipo de cosas. Y ahora, lo más importante, ¿qué voy a hacer la primera semana después del evento? Que es realmente donde se juega todo. Donde está el rollo. Efectivamente. Entonces, nosotros no nos involucramos de esas ejecuciones, pero sí marcamos la guía. O intentamos al menos que los clientes cambien el chip en torno a ir a una feria para tomarse una cerveza con un cliente o realmente sacarle partido. El mito de toda feria es tan grande, con jamón, vino, cerveza, pasar allí el día y luego recoger 4 tarjetas y ahí se ha quedado. Mira, y tu metodología de eso cambia, ¿no? Básicamente por una cuestión. Empresa o cliente nuestro que va a una feria, presupuesto que no destina a marketing digital. Es así de claro. Entonces, lo que estamos haciendo un poco es cambiar las tornas. Oye, estás yendo a 10 eventos al año. ¿Cuánta pasta te estás gastando?
Si con uno que dejes de ir, que no te aporta nada, en el digital puedes hacer maravillas. Todo el año. Entonces, no te digo que no acudas, pero filtra. Porque un evento no solo conlleva presupuesto de lo que te cuesta el evento y tal. No. Conlleva desplazamientos, conlleva tener equipo allí X días que deja de su trabajo. Entonces, oye, vamos a pensar bien dónde poner el presupuesto de marketing. Y el post-evento, que esas personas que han ido tienen que hacer luego las llamadas y siguen sin trabajar en el día a día. Eso es. Entonces ese es nuestro enfoque. Pasando ahora al bloque de futuro, me gustaría hablar también, porque el campo es el futuro lo tiene muy mal, pues sobre todo por la parte de segundas generaciones que hemos comentado también antes. ¿Cómo estás viendo tú esta parte? ¿Estás viendo que esa segunda generación está vendiendo el campo y se está quedando grandes explotaciones? ¿O estás viendo que está profesionalizando esta parte? Depende. Al final yo lo resumo en una cuestión en general, ¿vale? Hay matices de volumen. ¿Qué quiere decir con eso? El agricultor que ha vivido en los años 80, 70, 90 de la agricultura tenía una dimensión de explotación que le ha permitido vivir bien. A día de hoy eso es impensable. Si ese agricultor se ha mantenido ahí ya con la inercia para jubilarse y ya está, tiene una superficie con la que a día de hoy no vive ni una persona, bueno, ni malvive. Entonces, en esos casos, lo más lógico muchas veces es, vendo, doy salida y ya está, y no me complico la vida. Hay gente que lo mantiene por amor y es como, no, tío. ¿Qué es lo normal? ¿Cuál superficie es lo normal que es que depende mucho del cultivo. Ahí no te puedo dar una métrica. Si quieres te puedo hablar de un cultivo concreto para que lo tengamos claro. Antes tú con una superficie, por ejemplo, de 5 hectáreas de olivos, podías vivir. Hoy en día pierdes dinero. Hoy en día tienes que tener un mínimo de 30, 40 y si son de regadío, mejor, por decir algo, ¿vale? Aunque hay matices, pero para que te hagas una idea. Entonces, claro, el que hereda algo así está condenado a vender o a reinvertir a saco, pero normalmente para eso te tiene que gustar mucho. Luego tenemos el ejemplo de la persona que ha trabajado junto con la familia o el padre o la madre y ha aumentado el tamaño de la explotación y cuando hereda algo mucho más profesionalizado y con un tamaño que le permite vivir sin relajarse mucho y tiene que seguir creciendo. Entonces, esa sería la segunda vertiente. Tú también buscas cosas de marketing también para ir impulsando. Efectivamente. Y luego ya está el que realmente hereda un patrimonio grande que únicamente gestiona y lo profesionaliza. Y tiene su personal y tiene sus cosas. ¿Vale? Que por ahí van la mayoría de ejemplos, ¿no? Al final, el agricultor que todos conocemos al uso está condenado a desaparecer. Está condenado a desaparecer por una cuestión de escala. Entonces ahí es cuando entra el fondo de inversión o simplemente la empresa agrícola productora que por una cuestión de economía de escala puede producir a un precio mucho más competitivo, con más calidad, la burocracia la tiene controlada, todo. Aquí siempre se decía que con un pequeño trozo de terreno comía toda la familia. Efectivamente. Ahora la gente tiene demasiado trabajo, tiene muchas cosas y por otro lado, yo como apasionado de la agricultura creo que también está bien. Porque siempre pongo el ejemplo del bar de Pepe. Tú tienes el bar de Pepe y el bar de Juan. El bar de Pepe es el bar de toda la vida, bar pequeño, lúgubre, sucio. Tú no irías al bar de Pepe. Y tienes el bar de Juan, que entra, que lo tiene todo limpio, que te pone buenas tapas, que no sé qué. Eso lo comparo con el agricultor, que hace las cosas como toda la vida, que no se ha profesionalizado nada, versus el que llega y profesionaliza. Eso también a nivel de estatus del propio sector es bueno, porque nos permite defender mucho mejor lo que producimos. Entonces, oye, si no nos hemos puesto las pilas, pues lo siento, tío. Porque en otros sectores eso no pasaría. Si tú no lo haces bien, out, ¿sabes? Y este sector que es tan físico, tan presencial, ¿cómo ves tú el uso de inteligencia artificial? Pues mira, ahí hay diferentes vertientes, ¿vale? Vamos a hablar del punto de vista del agricultor, que al final no deja de depender de las empresas para sacarle partido de verdad a esa inteligencia artificial. Entonces, donde más creo que puede aportar en el corto o medio plazo es sobre todo en la parte de resolución de dudas, la parte de ser un agente de toma de decisiones,
todo ese tipo de cosas. Del trabajo que antes hacía el técnico por un agricultor, que haya un filtro intermedio que pueda un poco canalizar ese flujo de información. Pues yo he visto aplicaciones que haciéndole fotos a la hoja, viendo cómo es la calidad del agua, la calidad de la tierra, todo, ahí puede echarle una mano a ese agricultor un poco más pequeño. Que Eso en torno al agricultor, pues eso, perfil, como he dicho, básico agricultor. Luego aplicaciones, pues que te voy a contar, hay mucho, la escala es infinita, ¿vale? Desde aplicaciones que van conectadas a tu tractor y hacen mantenimiento predictivo de la maquinaria y te avisan cuando tienes que cambiar un filtro, la propia máquina que te está diciendo si vas a una velocidad adecuada y tu consumo de gasoil es adecuado o no. Esto es infinito. Cuanto más datos manejas y más tecnología, más partido podemos sacarles de inteligencia artificial. Pero lo básico es, oye, por lo menos que actúe como un asesor que te ayude. De hecho, nosotros en los proyectos que tenemos de divulgación también, tenemos esos asesores que tienen un contexto de información de un cultivo concreto y que cualquiera puede hacer consultas para resolver las dudas más básicas sin necesidad de meter la pata o bien tener que consultar a un técnico externo. O al menos tener criterio y no dejarse ser engañado, que también es otra posibilidad. Eso es otra. Pues Mario, para ir concluyendo, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías al Mario que iba con la bici haciendo trastadas para que no tropezara tantas veces o las mínimas? Pues fíjate, creo que le diría que no cambiara nada de lo que la vida le ha puesto delante y que esas trastadas las cometiera igualmente. Porque creo que el punto en el que estoy hoy, no solamente de madurez personal y profesional, sino de conocimiento y de visión de contexto de mi sector, del mundo de los negocios, del mundo del marketing, es consecuencia de mi inquietud, de haber probado tantas cosas y sobre todo después de haber probado cosas, aciertos y fallos, haber sacado conclusiones para dirigir mucho mejor mi vida profesional y personal y sobre todo para cuando tengo delante ahora cualquier canto de sirena decir creo que sí o creo que no. Entonces le diría eso, que confíe, que tire para adelante con seguridad y ya está. Y no cambiaría mucho de lo que ha pasado, la verdad. Perfecto. Pues antes de despedirnos, aquí tienes la cámara, como sabes, te toca a ti despedir el capítulo. No sé si tienes algo pensado, no. Pero que sí, improvisa y ahí con eso ya cerramos. Bueno, lo primero, gracias a Kumbu por darme la oportunidad de venir a visitarles, a Aitor y demás. Me ha encantado este rato de charla. Y lo segundo, creo que hace falta más pensar, más estrategia y menos actuar. Teniendo en cuenta que el actuar cada vez con la inteligencia artificial va a pasar a ser una commodity y el valor real que podemos aportar todos los profesionales, me da igual el sector, me da igual el ámbito, pasa por esto. Así que ese es mi cierre. Muchas gracias, Mario, por estar. Ha sido un placer. Y a vosotros por estar ahí. Nos vemos en el siguiente capítulo.